la educación católica. En concreto, vamos a ver cómo la formación en la fe puede ser la clave para revitalizar nuestras escuelas. Para ello nos adentramos en una conversación fascinante entre un sacerdote norbertino, involucrado en una iniciativa pionera, Se llama Instituto Evermode, y Gabe, un laico con muchísima experiencia en colegios y parroquias católicas. Lo interesante de Gabe es que ha visto de primera mano, digamos, qué funciona y qué no, a la hora de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Exacto, su perspectiva es realmente muy valiosa. Y bueno, esta conversación nos lleva a plantearnos algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas importantes. ¿Está la educación católica realmente en crisis? ¿Puede un enfoque renovado en la formación de la fe ser la clave para su revitalización? El sacerdote empieza afirmando que sí, que efectivamente la educación católica se enfrenta a una crisis. Muchos colegios luchan por mantener su identidad católica e incluso se ven obligados a cerrar. Y lo que más preocupa es que, según él, esta crisis tiene su raíz en un fallo en la catequesis, que se extiende ya por 2 o 3 generaciones. Muchos profesores y administradores carecen de una comprensión profunda de la fe que se supone que deben impartir. Es como si se hubiera roto la cadena de transmisión. Para entenderlo mejor, podemos pensar en la catequesis como la base, ¿no? Sobre la que se construye la educación católica. Si esa base es débil, pues todo el edificio se tambalea. Y aquí es donde entra el Instituto Evermode, esta iniciativa de los norbertinos. Busca abordar este problema de raíz. Su objetivo es proporcionar una sólida formación en la fe a todos los involucrados en las escuelas católicas, desde el personal de limpieza hasta los directores. Así que van ahí. También quieren llegar a los catequistas de las parroquias e incluso a los padres. Reconocen que los padres son los primeros educadores de sus hijos en la fe. Claro, al final todo se conecta. Si los padres no tienen una fe sólida, difícilmente podrán transmitirla a sus hijos. Gabe lo expresa de una manera muy gráfica. Dice, no puedes dar lo que no tienes. Y utiliza la poderosa analogía de tener que ir a aquellos que están en llamas para contagiarse de la llama de la fe. Me gusta esa imagen, porque nos recuerda que necesitamos referentes, personas que vivan la fe con autenticidad y que nos inspiren. Y ahí es donde entran los norbertinos, ¿no? Con su vocación de oración y estudio. Exacto. El sacerdote destaca que, como sacerdotes y religiosos, están preparados para esta labor. Toda su vida se centra en estudiar, vivir y predicar la fe. Su experiencia y formación les permite transmitir esa fe arraigada, que puede inspirar y encender la llama en otros. Es como acudir a un pozo de agua fresca en medio del desierto. Y Gabe precisamente cita una frase de Pablo VI que me parece fundamental. Dice, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Esta idea cobra aún más sentido cuando la contrastamos con su propia experiencia en las aulas. Es decir, no basta con tener un conocimiento teórico de la fe. Hay que vivirla con convicción, ser un testimonio auténtico. Los alumnos detectan enseguida cuando alguien simplemente está recitando doctrinas, en lugar de vivirlas de verdad. Y eso puede generar mucha desilusión, ¿verdad? Totalmente. Gabe cuenta cómo algunos estudiantes se desilusionan al ver la incoherencia entre lo que los adultos enseñan sobre la fe y cómo viven sus propias vidas. Es como si les dijéramos que la fruta es deliciosa, pero luego ellos la ven podrida. Precisamente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que la educación católica sea realmente eficaz? ¿Qué estrategias prácticas funcionan? Gabe, por ejemplo, comparte una anécdota muy poderosa sobre sus alumnos de secundaria, que, a pesar de su resistencia inicial, se beneficiaron enormemente de las visitas diarias a la capilla de oración. Qué interesante. Este ejemplo nos habla del poder transformador del encuentro con Cristo en la Eucaristía. No se trata solo de adquirir conocimientos intelectuales, sino de fomentar una relación personal con Jesús. Y Gabe insiste en la importancia de incorporar prácticas tradicionales, como rezar el rosario. Claro, no se trata de rituales vacíos. El rosario, bien rezado, nos ayuda a meditar los misterios de la vida de Cristo y a fortalecer nuestra relación con Él. Y también menciona un colegio en Gallup, Nuevo México, donde las religiosas han fomentado una vibrante cultura católica. Es un ejemplo inspirador. Allí, la fe impregna todos los aspectos de la vida escolar. Tienen misa diaria, rezan el rosario, practican la adoración, en que incluso hay música de alabanza. Parece que en ese colegio han logrado integrar la fe de una manera natural, creando un ambiente donde los alumnos pueden experimentar a Cristo de forma tangible. Es como si hubieran tejido un tapiz, donde la fe es el hilo conductor que lo une todo. Pero como sabemos, no todas las escuelas católicas son iguales. Gabe contrasta esos casos de éxito con ejemplos de lo que no funciona. Claro, no se trata de idealizar, hay realidades muy diversas. Por ejemplo, ha visto colegios que son académicamente fuertes,
pero que fallan en la formación espiritual. Y lo preocupante es que, a menudo, estos colegios producen estudiantes que, cuando tienen libertad, toman malas decisiones. Es como si les hubiéramos dado un coche potente sin enseñarles a conducir. Qué buena imagen. Es un recordatorio de que la educación sin formación integral puede ser incompleta, incluso perjudicial. Exacto. Y Gabe también señala los peligros de diluir las enseñanzas de la Iglesia, o de presentar la fe como una creencia ciega. Como si la fe fuera un dogma que hay que aceptar sin más, en lugar de un camino de búsqueda y encuentro con la verdad. He observado que este enfoque puede llevar a que los alumnos hayan ido a un colegio católico, pero carezcan de una comprensión auténtica de su fe. Es como si hubiéramos construido una casa sobre arena. Ante la primera dificultad se derrumba. Y Gabe comparte una frase de Cardenal DiNardo que me impactó mucho. Dice: la educación católica es el lugar número 1 para la evangelización, pero también es el lugar número 1 para destruir la fe de un niño. Es una frase fuerte, pero que nos invita a una seria reflexión. Nos recuerda la gran responsabilidad que conlleva la educación católica. Tenemos que asegurarnos de que nuestros colegios realmente formen a los alumnos en la fe, no que los desvíen del camino. Y en ese sentido, el Instituto Evermode surge como una respuesta a esta crisis. De momento se están centrando en algunas diócesis piloto. Pero el sacerdote menciona que el programa estará disponible de forma más amplia en el futuro. Es una gran noticia. Así podrán llegar a más colegios y ofrecerles las herramientas que necesitan para fortalecer la formación en la fe. Y para quienes quieran apoyar esta importante labor, existe el Círculo del Abad, el programa de donaciones mensuales de la comunidad norbertina. Es una manera tangible de contribuir a la renovación de la educación católica y acceder a los materiales del programa. Gaby hace una llamada apasionada a sacrificio financiero, enfatizando que apoyar al Instituto Evermode es una forma concreta de participar en la misión de la evangelización. Nos recuerda que la fe no es algo abstracto, sino que se traduce en acciones concretas. Y que, como dice el Evangelio, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Conecta este sacrificio con el sacrificio de Cristo, recordándonos que el verdadero discipulado a menudo implica poner nuestros recursos donde están nuestros corazones. No se trata solo de dar dinero, sino de implicarse, de poner nuestro granito de arena para que la educación católica vuelva a ser lo que debe ser. Un faro que ilumine el camino de las nuevas generaciones. Y la conversación nos invita a ir más allá de la mera crítica. Nos reta a examinar nuestras propias vidas de fe, a preguntarnos si realmente estamos viviendo como discípulos de Cristo. ¿Vamos a misa por obligación o porque realmente deseamos encontrarnos con Cristo? ¿Vivimos nuestra fe por inercia o es la fuerza motriz de nuestras vidas? Son preguntas que todos debemos plantearnos. Nos ayudan a descubrir la autenticidad de nuestra fe. Gaby trae a colación el ejemplo del beato Carlo Acutis, un joven que vivió su fe católica con pasión y alegría. Es un modelo para los jóvenes de hoy y para todos nosotros. Nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos. Claro, todos estamos llamados a ser santos, a vivir en plenitud nuestra vocación cristiana. Y esto nos lleva de nuevo al nombre del instituto, ¿no? Evermode, en honor a San Evermode, un norbertino que llevó el evangelio a una tribu pagana en Alemania. El sacerdote da un paralelismo entre los desafíos que enfrentó San Evermode y los que enfrenta la educación católica hoy. Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, donde la luz de la fe necesita ser reavivada. Es una imagen muy poderosa, nos recuerda que todos estamos llamados a ser misioneros a nuestra manera, a compartir la verdad y la belleza de la fe católica con quienes nos rodean. Exacto. Y esa misión comienza con nuestra propia formación, con profundizar en nuestra comprensión y compromiso con la fe. Y con la valentía para dar testimonio de nuestra fe en un mundo que a menudo la ignora o la rechaza. Esta inmersión me ha dado mucho que pensar. ¿Y a ti? ¿Qué te ha llamado la atención de esta conversación? Me ha impactado la importancia que ambos dan al testimonio personal. No basta con conocer la fe, hay que encarnarla, vivirla de forma que inspira a otros. Totalmente, es un desafío para todos nosotros, no solo para aquellos involucrados en la educación católica. Estamos llamados a ser testigos del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Y ese testimonio requiere una formación constante, un compromiso para profundizar en nuestra fe y vivirla cada día. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado los desafíos que enfrenta la educación católica, el papel vital de la formación en la fe y la inspiradora labor del Instituto Evermode. Y quizás lo más importante, esta conversación nos ha desafiado a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la fe, a considerar cómo podemos ser testigos más efectivos del Evangelio en nuestras propias esferas de influencia. No podría estar más de acuerdo. Para terminar, les dejo con una pregunta para reflexionar. Si pudieras diseñar la educación católica ideal, ¿qué elementos priorizarías? ¿Con qué te gustaría que cada estudiante se quedara?
no solo en términos de conocimiento, sino también en términos de fe y formación. Es una pregunta que vale la pena considerar. Y quizás pueda generar conversaciones en nuestras familias, parroquias y comunidades, mientras buscamos revitalizar la educación católica para las generaciones venideras.